Muy buenos días, mi nombre es María Lobando y hoy les presentaré este artículo que explica cómo los altos niveles de dióxido de carbono hacen que el ciclo del ácido tricarboxílico se invierta en microorganismos autótrofos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, conocido como TCA por sus siglas en inglés o ciclo de Krebs, es parte del metabolismo de la glucosa, donde se aprovecha la energía química disponible del acetil-CoA en el poder reductor de NADH. El ciclo empieza con la molécula de acetil-CoA, la cual es generada a partir de glucosa. Una vez que el acetil-CoA se mete dentro del ciclo, se van generando los intermediarios que vemos aquí para poder obtener 7 productos: un GTP, 3 NADHs, un FADH y 2 CO2. En los pasos del ciclo le vamos a dar más importancia al realizado por la citrato sintasa, reacción que se pensaba era irreversible. Hago énfasis en este paso ya que recientemente se ha demostrado que en microorganismos anaeróbicos el ciclo del ácido tricarboxílico, TCA, incluida la reacción del citrato sintasa aparentemente irreversible, pueden ser revertidos y se pueden utilizar para la fijación autótrofa de carbono. Ahora bien, existen dos formas de reversión de este ciclo. La primera se llama el ciclo reductor autótrofo o RTCA, donde se usa la 2-oxoglutarato sintasa dependiente de ferredoxina en lugar de la deshidrogenasa dependiente de NAT, y se cambia la citrato sintasa por la ATP citrato liasa. La segunda forma es denominada ciclo oxidativo inverso o ROTCA. Este difiere del ciclo reductor en que se reemplazan las reacciones que son irreversibles en condiciones fisiológicas por otras reversibles. Entonces, aquí se usa la citrato sintasa en lugar de la ATP citrato liasa, pero en dirección contraria al ciclo normal. El uso de la citrato sintasa para la escisión del citrato, es termodinámicamente desfavorable, pero permite el gasto de una molécula ATP menos por cada acetil-CoA que se sintetiza, lo que hace que este ciclo sea una vía de fijación de carbono autótrofo altamente eficiente. La vía inversa oxidativa se ha encontrado ya en dos bacterias anaerobias obligadas, en la delta protobacteria Dulsulfurella acetivorans y en Thermosulfidibacter takai del filo Aquificae. Ambas bacterias crecen de forma autótrofa y heterótrofa. Ahora bien, el ciclo oxidativo inverso no posee enzimas únicas, como ya lo vimos. Lo que hace es que sea un ciclo muy difícil de estudiar. Este solo tiene una actividad muy alta de lo que es la citrato sintasa en extractos celulares, por lo que los autores estudiaron más a fondo esta enzima en primero estas dos bacterias. Entonces, en D. acetivorans se encontraron 3 genes homólogos de la citrato sintasa en su genoma y determinaron como la principal citrato sintasa este que vemos en pantalla, ya que fue una de las proteínas más abundantes en los lisados celulares en crecimiento autótrofo. Luego, en el caso de la citrato sintasa de T-Takai, se encontró que esta difiere en sus propiedades cinéticas con respecto a la de D-acetivorans, ya que la última tiene una baja especificidad por sus sustratos, es decir, el citrato y la acetil-CoA, mientras que la enzima de T-Takai tiene una especificidad alta por ambos sustratos. No obstante, la enzima de Thermosulfidibacter takai está estrechamente relacionada con las delta protobacterias y las eucariotas. Entonces, para predecir la presencia de este ciclo inverso oxidativo en otras bacterias autótrofas, según esto, una expresión alta de la citrato sintasa, los autores analizaron el patrón de uso de codones que predicen genes altamente expresados en bacterias del grupo Delta Protobacteria y en filo Aquificae. Entonces, en Aquificae analizaron 13 genomas donde encontraron 3 que contenían un gen de la citrato sintasa y confirmaron que se predecía una alta expresión para este gen en T-Takai. Luego, en las delta protobacterias evaluaron 7 genomas y predijeron una alta expresión de la citrato sintasa para las 7. Pero aquí el resultado interesante fue el de IPA marítima, ya que esta es una delta protobacteria que no es capaz del crecimiento autótrofo y también predijo una alta expresión de la citrato sintasa. De hecho, esta bacteria solo crece de manera heterótrofa o mixotrófica. Y a pesar de esto, los extractos de estas células de H marítima poseían altas actividades de la citrato sintasa y de otras enzimas del ciclo inverso oxidativo, mientras que no tenía actividad de la ATP citrato liasa.
Entonces, los autores probaron el crecimiento de esta bacteria en forma heterótrofa suplementada con extracto de levadura y con 3 concentraciones de CO2 diferentes, 4%, 10% y 20%, esas concentraciones estando marcadas con carbono 13. Y aquí observaron que se tuvo una mayor concentración de átomos de carbono 13 cuando se utilizaba una mayor concentración de CO2. Se pudieron ver hasta 5 carbonos 13 en las moléculas de aminoácidos analizadas, de alanina, aspartato y glutamato. Debido al experimento anterior, vemos un aumento en la cantidad de carbono 13 según el aumento del CO2. Pero no solo los aminoácidos con carbono 13 ellos recuperaron muchos aminoácidos. Y dentro de todos estos, el glutamato era el que estaba en mayor cantidad marcado por el carbono 13. Debido a esto, hicieron un segundo experimento donde probaron crecer a H marítima suplementándola con glutamato marcado en el carbono 1 con un carbono 13 y agregando un 4% de CO2 y extracto de levadura. En este experimento entonces determinaron que el glutamato suplementado que estaba marcado en su primer carbono con carbono 13 podía correr por 2 vías. Se podía oxidar en el ciclo oxidativo del ácido tricarboxílico con la pérdida del marcador de su carbono 1 o podía convertirse en citrato con su primer carbono marcado con carbono 13 para luego convertirse en acetil-CoA y en oxalacetato con su cuarto carbono marcado con carbono 13. Y como el oxalacetato puede generar aspartato, este aspartato también estaría marcado en su carbono 4 con un carbono 13. Y en la figura C, entonces lo que vemos es que confirmaron que principalmente el aspartato era el que se encontraba cargando la marca de carbono 13 en su posición 4 de carbono. Luego de esto entonces evaluaron lo que fue la dependencia de H marítima al CO2 para poder utilizar la vía oxidativa en condiciones mixotróficas y también lo evaluaron en otras deltaprotobacterias. En los cultivos entonces de IPA marítima, D acetiborans y D multipotens y D propiónica, vieron que estas bacterias lograban crecer bien a un 20% y un 40% de CO2. Crecían moderadamente un 5% y no lograban crecer al 1 ni al 2% de CO2. Aquí el caso excepcional fue el de D. hydrogenophilus, el cual creció bien en todos los porcentajes de CO2. Entonces los autores mencionan que esta es una bacteria autótrofa reductora de sulfato que normalmente utiliza la variante ATP citrato liasa para el ciclo del ácido tricarboxílico, es decir, usa el ciclo reductor y no el oxidativo. Finalmente buscaron explicar esta dependencia del CO2 por parte del ciclo oxidativo inverso del ácido tricarboxílico de H marítima mediante perfiles isotopológicos de los carbonos. Esto reveló una marcada diferencia en los enriquecimientos de carbono 13 de aminoácidos, por ejemplo, de alanina, que se deriva del piruvato, y glutamato, que se deriva del 2-oxoglutarato. Específicamente, la incorporación del carbono 13 en el carbono 1 de la alanina disminuyó con una disminución en la concentración de CO2 más rápido que la incorporación del carbono 1 en el glutamato, a pesar de que el metabolismo adicional del 2-oxoglutarato en la reacción de la isotrato deshidrogenasa es más favorable que la conversión del piruvato a alanina. Entonces, ellos concluyen que H marítima utiliza preferentemente la alanina procedente del extracto de levadura suplementado, mientras que el glutamato lo sintetizan preferentemente a partir del CO2 suplementado, aunque el glutamato sea el aminoácido más abundante en el extracto de levadura. Además, esta observación sugiere que la piruvato sintasa no funciona de manera eficiente a bajas concentraciones de CO2. Este trabajo entonces nos deja varias conclusiones puntuales importantes. Primero, mostraron que un aumento en la presión parcial del CO2 permite que las bacterias utilicen el ciclo inverso oxidativo del ácido tricarboxílico y el uso de este ciclo lo relacionan con ambientes extremos cuando hay condiciones anoxigénicas y altas concentraciones de CO2 como los respiraderos calientes submarinos y la atmósfera primitiva de la Tierra. Por otro lado, el ciclo inverso oxidativo también podría contribuir al crecimiento mixotrófico de especies como H marítima, que la dirección del ciclo puede estar controlado por condiciones ambientales.
Y finalmente mencionan que el uso biotecnológico de organismos autótrofos con rutas energéticamente eficientes y altamente dependientes de CO2 puede ser ventajoso, por ejemplo, en lo que son reactores de presión incrementada, lo que daría como resultado una conversión más eficiente del sustrato al producto. Muchas gracias.